3 días que cambiaron tu historia. 3 días que cambiaron mi historia. Amados, hoy no estamos celebrando una tradición. No estamos recordando un evento emocional. Estamos afirmando, aleluya, una verdad que si no fuere cierta, queridos, que si no fuere cierta, todo lo que hacemos aquí no tendría sentido. El apóstol Pablo lo dice sin rodeos en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Eso significa que si la tumba no estuviera vacía, no habría perdón, no habría salvación y no tendríamos esperanza. Ahora, para entender, querido, lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando, tenemos que volver a esa mañana. No es una mañana simbólica, no es una historia religiosa, es una mañana real. Aleluya. Lo vimos después de un viernes brutal. Jesús había sido arrestado en la noche, juzgado injustamente, golpeado, crucificado públicamente. Había muerto y había sido sepultado rápidamente antes del inicio del sábado. Y en el primer día de la semana, muy de mañana, dice la palabra en Lucas 24:1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué vemos o qué ven estos versículos? ¿Qué imagen vemos? Vemos a mujeres que van hacia el sepulcro. Ellas van sin una expectativa. Ellas van con especias, si se fija en el versículo. Y eso es importante porque nos deja ver algo. Nos deja ver algo desde el inicio. Ellas no estaban esperando una resurrección, aunque Cristo le había enseñado y le había dicho lo que iba a pasar, pero ellas no estaban esperando esto. Ellas venían a terminar un entierro. Venían a tratar un cuerpo muerto. Pero cuando llegan a ese lugar, todo cambia. Aleluya. Lucas 24 nos dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas estaban viendo evidencia. El cuerpo no estaba ahí, pero no tienen cómo procesar esta evidencia. No es que no entiendan lo que estaba pasando, es que no cabe en su manera de pensar. Esto rompe completamente la categoría o su categoría. No esperaban esta resurrección. Nadie lo esperaba. Y en medio de la confusión aparece una pregunta que lo cambia todo. Aleluya. Lucas 24, 5 y 6 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y esta pregunta no solo es para ellas, sino para nosotros, porque todavía hay personas que dicen creer en Cristo, pero siguen buscando vida donde no está. Amén. No podemos comenzar en la tumba. Tenemos que retroceder al momento donde Jesucristo verdaderamente fue golpeado en su espíritu y en su corazón, donde el peso real de todo lo que él iba a vivir recayó sobre él. Y tenemos que ir al Getsemaní antes de avanzar. Primero, Getsemaní, el peso que nosotros no podíamos llevar. Mateo 26, 38 dice: entonces Jesús le dijo:
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí hay algo en estos versículos que muchos no entienden o no entendemos. Jesús no solamente está reaccionado, simplemente está reaccionando al dolor físico. Amén. Muchos hombres han enfrentado la muerte con más calma que esto. Entonces, ¿qué está pasando en ese lugar? ¿Qué está pasando en Cristo, en su espíritu, en su mente, en sus emociones? Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba intensamente o más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Sabe? Esto no es debilidad, esto es carga. Es carga, querido. Si tú miras este versículo, te vas a dar cuenta que no es debilidad, no es miedo a la muerte, sino es carga. Es carga. Segunda de Corintios 5:21 nos da un poquito más de luz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, veamos con cuidado. En el Getsemaní, Cristo comienza a experimentar, queridos, algo que jamás había conocido: la carga del pecado. La carga del pecado y la cercanía del juicio de Dios. Amén. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová en él el pecado, cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, esto no es simbólico, esto no es emocional, esto es judicial. Amén, ¿me va siguiendo? Esto es judicial. Hermano, amado, nosotros no podemos entender esto naturalmente, porque nosotros estamos acostumbrados a convivir con el pecado. ¿Sí o no? Pero Cristo no. Aleluya. Y ahora el santo está a punto de ser tratado como culpable. Aleluya. Amados, si miramos la cruz, podemos decir qué lindos sacrificios, pero muchas veces no temblamos por no entender nuestro pecado. No hemos entendido lo que provoca el pecado en el corazón de Dios. Porque la cruz no revela primero el amor de Dios, revela la gravedad de nuestro pecado. Lo hablamos en la mañana, en la clase. Para Jesús, para nuestro Señor, ese peso termina ¿dónde? En la cruz. Aleluya. Y esa cruz termina ¿dónde? En la tumba. Y todo parece acabado. Incluso sus más cercanos pensaron que todo había terminado. Pero es ahí donde Dios habla. Es ahí donde Dios nos habla y nos ministra. La resurrección parecía el veredicto final. Mire, Lucas 24:6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea. Amados, esto no es simplemente un milagro, no es simplemente un milagro, esto es un veredicto. Es un veredicto, es Dios el Padre diciendo: el sacrificio fue suficiente. Fue suficiente. Y vamos a ver 4 cosas en este punto rápidamente, en este segundo punto. La resurrección valida la obra de Cristo. Romanos 4:25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya. La cruz paga, la resurrección confirma. La cruz paga, la resurrección confirma. Si Cristo no hubiese resucitado, la deuda seguiría abierta. Amén.
Vaya pensando conmigo, razonando conmigo. Entonces, si Cristo resucitó, la deuda ha sido cancelada, ha sido pagada completamente. No existe tal cosa como medio salvo. No existe eso. O Cristo pagó todo o no pagó nada. Amén. Segundo, la resurrección derrota lo que te dominaba. Romanos 6:9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Cristo no salió igual de la tumba, salió victorioso, salió como vencedor. Y esto cambia nuestra realidad. Aleluya. Esto cambia nuestra realidad. Lo que antes nos dominaba ya no tiene la última palabra. Amén. Muchos creyentes o muchos decimos de esta manera: yo soy así, no puedo cambiar, siempre caigo en lo mismo. Y quizás eso lo pudiéramos llamar humildad, pero no es así. Esto es vivir como si la resurrección no hubiera cambiado nada en nuestra vida. Amén. Romanos 6, versículo 6 dice que ya no somos, ¿qué? Esclavos de ¿qué? Del pecado. Esto significa que el pecado sigue presente, pero ya no tiene autoridad. El pecado sigue presente, pero ya no tiene autoridad. Y hay un ejemplo: el endemoniado de Gadareno, en Lucas 8:35. Antes vivía encadenado, ¿recuerda la historia? Encadenado, fuera de sí, dominado. Después de encontrarse con Cristo, ¿cierto? Estaba sentado. Después de encontrar la libertad en Cristo, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Amén. Mismo hombre, nueva condición. Mismo hombre, nueva condición. Así obra el poder de Cristo. Misma mujer, mismo hombre, pero nueva condición. Amén. No debemos definirnos por lo que nos dominaba. En Cristo ya no somos esclavos del pecado, queridos, porque tenemos libertad por la resurrección. Tercero, la resurrección no es una idea, es un hecho real. Lucas 24:39, Jesucristo a sus discípulos les dice: mirad mis manos, mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús no les dice: siéntalo en su corazón, no trabaja sus emociones. Él se muestra y le dice: tóquenme. Qué tremendo. Tóquenme. No es una experiencia subjetiva, es una realidad verificable para los apóstoles. Jesús está frente a ellos, come con ellos, camina con ellos y muestra sus heridas. Amén. ¿Qué está dejando claro Jesús? Que no es una idea, sino es real. No era una idea sobre la resurrección, sino que es real y Él está parado frente a ellos. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra fe no está basada en emociones. O no debiera estar basada en emociones ni en sentimientos, porque estos cambian. Amén. Está basada nuestra fe en un Cristo vivo. En un Cristo vivo. No seguimos un concepto, seguimos a una persona resucitada. Amén. Cuarto, la resurrección define quién es un verdadero cristiano. Romanos 6:4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué?
en vida nueva. En vida nueva, querido. La resurrección no solo se cree, se evidencia. Vida nueva. El apóstol Pablo habla sobre la fe que salva y Santiago dice la fe en obras. Tiene que haber obras en nosotros, no para salvación, fruto, dice la palabra, para que los demás vean la evidencia en mí de lo que Cristo ha hecho en mí, de lo que ha provocado la resurrección en mí. Aleluya. Una nueva criatura, una nueva persona. Amén. Nuestra vida no puede ser igual después de lo que vimos ahí o de lo que estamos estudiando acá. Nuestra vida no es perfecta, pero sí es una vida transformada. Ninguno de los que estamos acá somos perfectos. Pero piensa en esto, si todo sigue igual, mismo pecado, misma indiferencia, misma falta de hambre de Dios, el problema no es falta de información, es falta real de la comprensión de qué significa el Evangelio de Jesucristo. Amén. Porque donde hay resurrección hay vida nueva. Hay vida nueva. Un verdadero cristiano no solo es el que cree la resurrección, es el que camina en ella. Aleluya. El que camina en ella. Para cerrar este punto debemos dejar claro que la historia no termina en la tumba vacía. Aleluya. Porque Cristo no solo vive, Cristo reina. Cristo reina. Amén. Tercero, el Cristo resucitado está gobernando. El libro de Hechos en el capítulo 1 nos habla algo interesante de los versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amados, después de la resurrección, la historia no termina. La historia no termina. Jesús no solamente vive, sino que asciende al Padre. Amén. Jesús asciende al Padre. Y muchas veces pensamos que esa ascensión es simplemente que Jesús se fue a estar con su Padre, que estaba cansado de todo lo que vivió y se fue a descansar al cielo. No, se fue para estar con su Padre y además nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros, iglesia. Eso es cierto, pero la ascensión señala algo más. Jesús no solamente está sentado a la diestra de Dios o al lado de su Padre. La ascensión no es ausencia, es entronización. Está en el trono con su Padre. Aleluya. Gloria a Dios. El texto dice que una nube lo recibió. En la Biblia no es un detalle menor esto. Fue la presencia de Dios, la gloria de Dios, de su Padre que le recibió. Entonces, lo que estamos viendo en esta ascensión no es solamente un movimiento físico, es Cristo entrando a la presencia del Padre para reinar. Para reinar, no fue a descansar, no fue a descansar de una larga jornada o de los golpes o de la cruz. Él está ahí para justificarnos. Él está ahí para abogar por nosotros cuando pecamos, cuando nos equivocamos. Jesús sigue trabajando por nosotros, por su iglesia. Sigue justificándonos delante del Padre. Aleluya.
Pero ¿qué pasó también si miramos la lectura con los discípulos? Ellos se quedaron mirando al cielo, dice el texto, estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Pero ¿qué está pasando en el corazón de los apóstoles en lo que están mirando? Están quietos, están impactados por la situación, sin saber qué hacer. Aleluya. Y aparecen estos dos ángeles. Ellos no los reprenden, pero sí los redirigen. No sabían qué hacer, qué pasaba. ¿Por qué estáis mirando al cielo? En otras palabras le dicen: no se queden detenidos aquí. Esto no terminó, esto continúa. Aleluya. Cristo no está ausente. Cristo no está ausente, queridos. Cristo está gobernando. Cristo está gobernando. Tres cosas aquí en este último punto. Cristo está gobernando. Cristo fue exaltado por el Padre. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, aleluya, todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué significa esto que se sentó? Pudiéramos pensar que se fue a descansar, pero no significa descanso, significa obra terminada. Obra terminada, autoridad recibida, aleluya, reinado establecido. Aleluya. Cristo no está esperando para gobernar, Cristo está gobernando. Está gobernando ahora mismo sobre la historia, sobre las naciones y especialmente sobre tu vida y mi vida. Él está reinando. Aleluya. Y esto es importante porque podemos ver que nada está lejos de su autoridad. Están bajo de la autoridad y el control de nuestro Señor Jesús. Segundo, en este último punto, Cristo está intercediendo por sus hijos. Primera de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A Jesucristo el justo. Cristo, como dijo Abel, no solo hizo una obra en el pasado, Cristo está activo en nuestro presente. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando fallamos, y fallamos muchas veces, si somos sinceros, fallamos. Cuando fallamos, Cristo no se aparta de nosotros. Amén. Cristo no se aparta de nosotros. Cristo intercede por nosotros. Así lo dice el verso. No dice que no pecamos. Él dice que nuestro pecado, o que ese pecado ya fue pagado. Qué interesante. Nuestra seguridad no está en nuestras obras, en nuestro desempeño, o en nuestra vida, en nuestro trabajo en la iglesia. Está en un Cristo que intercede por nosotros. Ahí está nuestra seguridad. Que cuando nos caemos, nos equivocamos, Jesucristo está ahí. Y tercero, lo más importante, Cristo volverá. Cristo volverá. Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Esto es poderoso, porque nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza para el mañana. La historia no terminó en la cruz, queridos. No terminó ahí, ni en la tumba, porque esa tumba está vacía. La historia continuará y terminará con Cristo reinando. El mismo Cristo que murió, el mismo Cristo que resucitó, volverá. Y eso no es simbólico. No es simbólico, querido, es real. Y esto debiera definir cómo vivimos hoy. El apóstol Pedro dice: muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Nosotros debemos vivir, anhelar la segunda venida de nuestro Señor. Debemos ser apasionados por Jesucristo. Porque si pudiéramos hacer una pregunta y le pudiéramos preguntar a Cristo, y a veces equivocamos esta pregunta: Jesús, ¿me ayudas? ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, ¿me ayudas? Te necesito. Y eso está bien quizás en algún contexto, pero la pregunta correcta es: Jesús ¿es mi Señor? ¿Realmente Jesús es el Señor de mi vida? ¿O solo recuerdo cada año su resurrección, su muerte y su resurrección, y me emociona quizás alguna alabanza o algún video? ¿O realmente yo vivo la resurrección cada día? Cada día espero el retorno de mi Señor. Cada día anhelo que Él venga por su iglesia. Muchos queremos un Salvador que nos rescate, pero no queremos un Señor que nos gobierne. Lo queremos en la necesidad, pero no en la obediencia. Queremos su ayuda, pero no su autoridad. Y ahí está el problema. Porque no podemos recibir a Cristo como un Salvador si no estamos dispuestos a rendirnos a Él como Señor. Y si somos sinceros y tengamos un ataque de sinceridad en este momento, piensa ahí en tu puesto. Todavía hay áreas donde decimos: esto es mío. Lo dijo Salomón en la clase: esto es mío. Mis decisiones, mi tiempo. Es mi tiempo. No es el de Él, es mi tiempo. Y yo le voy a prestar de mi tiempo. A veces pensamos así: le voy a dar de mi tiempo. Mi manera de vivir. Voy a hacer algunos cambios, pero no todos. Y en muchas áreas de nuestra vida que te describí, Cristo no gobierna. No gobierna. Pero esto es triste, porque si Él no gobierna, Él no es nuestro Señor. Volvamos a la pregunta inicial: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lo triste es que muchos siguen buscando al Jesús de la tumba. Buscan vida donde no hay. En el control buscan vida, en el bienestar buscan vida, en que todo funcione correctamente, ahí creen que está la vida. Incluso en la religión, pero una religión sin rendición. Podemos ser religiosos, religiosamente, como dijimos en la mañana, religiosamente venir, gracias amado, religiosamente venir a cierta hora, dar una hora y media de mi tiempo de domingo, después volver a la rutina, pasando una semana completa, quizás sin orar, quizás sin leer, quizás sin buscar lo que Dios quiere, el propósito de Dios a través de la palabra.
y vivimos de esa manera. Religión sin rendición. Podemos estar en la iglesia y seguir viviendo espiritualmente muertos, siendo que Cristo es vida. Aleluya. Esto no debiera ser una constante en nosotros, en nuestro caminar cristiano. Porque Cristo vive, y si Él vive, nosotros vivimos. Esa pasión por Jesús, por escucharlo, por tener propósito para ti, para los tuyos, para tu familia, salir de la Gracias. Usted me entendió. Monotonomía. Salir de eso. Y si somos sinceros, y quiero que de nuevo vamos a la realidad. ¿Cuántas veces estoy igual que Jeff? Y eso es que Jeff, bueno. Bien, Jeff, con tu español, querido. Y si somos sinceros y miramos nuestro caminar, quizás pudiéramos hacer más o no. Crecer más, madurar más en el Señor. Y dejar que Él gobierne áreas de mi vida donde yo no quiero ser gobernado. Porque a Cristo no solamente se le admira, se le rinde la vida y además se le imita. ¿Qué haría Jesús en este caso? ¿Qué haría Jesús con un compañero de trabajo difícil? ¿Qué haría Jesús en mi relación con las personas alrededor? ¿Qué haría Jesús con mi jefe? Se le imita. Amados, este día no es solamente un día para recordar, es un día para responder. Para responder. Dejemos de buscar vida donde no hay. Dejemos de buscar vida donde no hay o donde no está. Y vengamos confiadamente delante de aquel que vive. Porque si Él vive, nosotros viviremos.